campana. Ujú. A ustedes les gusta mucho cuando hay que hacer ¿cómo se llama? Evaluaciones y quieren que se haga por campana, ¿no? Entonces, me imagino que sabrán qué es. Entonces, muchos fenómenos biológicos, psicológicos y sociales se van a manifestar en la población en esta forma, con esta distribución. Y acuérdense que solamente, como dijimos, es una representación matemática, es un concepto teórico que va a tener propiedades muy bien definidas, ujú, y que nos va a permitir hacer estimaciones acerca de las poblaciones dependiendo de si nuestra muestra se comporta o no como la curva normal. Esta curva normal va a depender de si es normal, si tiene un sesgo normal y una kurtosis normal, ¿de acuerdo? ¿Qué es sesgo, Ernesto? Ernesto? Sí, ¿ya me escuchó? Sí, ya. Ah, bueno. El sesgo, la definición que nos estábamos eh, dando la semana pasada es que es un valor entre 0.5 a -0.5 que indica hacia dónde como que se va la curva, hacia la izquierda o hacia la derecha. Ah, ok, si se va a la derecha o a la izquierda, si es positivo o negativo, ¿cierto? Entonces, ¿qué tan a la Ujú. derecha, qué tan a la izquierda está la curva? Entonces, eso, si la curva no tiene sesgo, o sea, si tiene un sesgo normal, pues posiblemente sea una curva normal, de acuerdo a si también la kurtosis está entre los límites. ¿Cuáles serían, qué es cómo se llama? ¿Qué es la kurtosis, Irma? Irma, no está Eh, Irma. sí, es como mm, una característica, es la de cómo se distribuyen ciertas variables. Entonces implica que la mayor concentración de valores se van a encontrar muy lejos del centro. ¿La kurtosis? Sí, Pero en la curva normal, ¿cuál es la kurtosis o cómo la vemos? ¿por qué tan alto o bajo está el pico, ¿no? Sí, eso, ¿de acuerdo? Entonces, si está muy alta es leptocórtica y si está muy bajita es platicórtica, ¿de acuerdo? Entonces, para que podamos nosotros utilizar todas las aproximaciones o el concepto teórico de la curva normal, debemos de tener una distribución normal, es decir, tener un sesgo y una kurtosis dentro de límites normales, ¿de acuerdo? Entonces, la curva normal, hoy vamos a ver sus características, las áreas que son importantes, un ejemplo y que son los valores Z, ¿de acuerdo? Y con base en eso vamos a responder su tarea que hicieron, que me parece la hicieron muy bien todos ustedes, ¿sale? Entonces, la curva normal, acuérdense, sus características son constantes y por lo tanto son predecibles, ¿sí? Va a ser lisa, simétrica y en forma de campana. Ujú. La media, la mediana y la moda, ¿qué son estas? La media, la mediana y la moda, ¿cómo se llaman, Einar? Son variables de... Ay, se me fue la palabrita. ¿Son variables? ¿Tú qué dices, Inés? Que son las medidas de tendencia central. Así es, Inés. Es igual, José Guillén, igual. Son medidas de tendencia central. Entonces, las medidas de tendencia central que son la mediana y la moda tienen el mismo valor y este va a ser igual, al menos en el concepto, de cero. ¿De acuerdo? Así, ustedes se fijan, la curva normal tiene su notación, ¿sí? Hacia la derecha tenemos el +1, +2 y +3. Y hacia la izquierda tenemos -1, -2 y -3. Estos se llaman valores Z o desviaciones estándar. ¿Sale? Entonces, no hay límites en la curva.
Las colas de la curva se van a aproximar a la base, pero nunca la tocan. ¿Cómo se llama esto? Yo sé que llevaron matemáticas en la prepa. ¿Cómo se llama eso? La curva es asintótica. Exacto, ¿de acuerdo? No hay límites. Entonces las colas de la curva o la curva nunca va a tocar la línea de base. Y eso es que es asintótica, ¿sí? Como tal, es un polígono de frecuencias en donde nosotros vamos a ir graficando cada uno de los valores. Es simétrica porque toda el área delimitada, o sea, abajo de la curva, va a ser igual a 1, ¿sí? Entonces, su promedio va a ser 0 y su desviación estándar va a ser 1, ¿sí? Por eso tenemos a cada uno de los lados su desviación estándar o su valor Z. A la izquierda del promedio y a la derecha va a haber áreas simétricas. Entonces, lo que ustedes tienen de promedio hacia la derecha o hacia la izquierda es la mitad, es decir, 0.5 y 0.5 si es que tenemos 1 en total debajo de la curva. Y la mayoría de los datos se van a encontrar alrededor del promedio. Ahí es donde vamos a encontrar los datos. Ahorita vamos a ver en qué áreas. ¿Hasta aquí alguna duda de la curva normal? No, todo bien, Ok. creo. Ah, Mande disculpe, doctora. Sí, yo tengo una pregunta. Entonces, ¿la asíntota va a ser una o van a ser dos? ¿En el eje X y en el eje Y o solamente en el X? en el X. Ah, ok. Es que yo no sé dónde había leído que era en el eje Y, pero entonces es en el eje X, ¿verdad? Sí. Ok. Gracias, doctora. Luego hay, dependiendo de nuestros datos, vamos a tener unas áreas especiales que sí tenemos que saber qué significan, ¿sale? Vamos a tener el área de una desviación estándar. Acuérdense que S es la notación para desviación estándar. 2, 3 desviaciones estándar y áreas especiales que necesitamos observar. El área este, que está sobre el segmento que va desde el promedio, ¿sí? Hasta una desviación estándar es igual a 0.3413, ¿sí? En proporción. Si esto lo multiplicamos por 100 sería 34.13%, ¿sí? Ahora, Regina, ¿cuál sería el área que va desde el promedio hasta menos una desviación estándar? ¿Cuál sería el valor de esta área? Menos 0.34. No es menos cero, es 0.3413 porque es una proporción, ¿sí? Pero es correcto, ¿de acuerdo? Entonces, el área que va desde el segmento, desde el promedio a menos una desviación estándar es igual a 0.3413. Share, ¿si eres share? ¿Te digo así, share? Es que no veo tu nombre, share. ¿No? ¿No está share? No, no está share, se fue share. Bueno, Dana Nicole, ¿estás o no estás? Sí, doctora. Ok. Entonces, ¿cuál sería el área que va sobre el segmento desde menos una desviación estándar a más una desviación estándar? El área pues sería desde donde está la mitad de la curva hacia los lados.
Pero ¿cuál es el área? Ajá, el área que está sobre ese segmento. De 0 a menos una desviación estándar es 0.3413 y de 0 a más una desviación estándar es 0.3413. ¿Cuánto es de menos una desviación estándar a más una desviación estándar? Así es, José Guillén, 0.6826. ¿Sí? ¿Qué hicimos? Sumar las dos áreas. ¿De acuerdo? Rey sale. Muchas gracias. Entonces, esa es el área de una desviación estándar. ¿Sale? ¿Qué pasa con lo que le sobra a una desviación estándar? Lo que está más, el área que está sobre el segmento que va de una desviación estándar a más 3 desviaciones estándar o hasta el final, lo que queda es 0.1573. ¿De acuerdo? Y hacia el otro lado nos queda el mismo valor. Es decir, que en total nos queda 0.3146 en esto que llamamos colas, ¿sí? La cola derecha y la cola izquierda. ¿De acuerdo? ¿Hasta aquí queda claro lo que llevamos? Doctora. Y bueno, a dos desviaciones estándar, el segmento que va desde el promedio a dos desviaciones estándar nos tiene un valor de 0.4770 y 72. Exacto. ¿Sale? Entonces, Andrea, ¿cuál sería el valor del área que está sobre el segmento que va del promedio a menos dos desviaciones estándar? Ay, es que ya no entendí, o sea, lo que sobra, no sé si debería restarle de 0.47 y 0.34. A ver, ¿tú tienes? ¿Mande? Déjale cambio el color. Sí. Del promedio a dos desviaciones estándar, tú tienes el segmento, el área mide 0.4772. ¿Cuánto mediría del promedio a menos dos desviaciones estándar? 0.4772. Exacto. Tú misma, a más menos dos desviaciones estándar, ¿qué porcentaje de la población tendríamos? 0.94 aproximadamente. 0.9544. ¿Sí? Mande Villagómez, Vilchis, no sé quién sea. Soy Madrigal. Es que, bueno, ahorita se nos trabó, pero ahorita que había preguntado del valor desde el promedio hasta menos dos números, igual sería 0.4772. Pero ahorita ya vimos que ya lo puso, Ah, ok. Está bien, gracias. pero así sabíamos. Ok. Entonces, tendríamos, fíjense que aquí a más o menos dos desviaciones estándar tenemos el 95.44% de la población a 0.9544, pero no es exacto el 95%, ¿sí? Quiero que les quede claro ahorita porque vamos a ver un área especial. Ujú. Entonces, vamos a jugar con el área que nos sobra, en las colas. En las colas de un lado nos van a quedar 0.0228 o 2.28% de un lado y lo mismo del otro. Y en total nos queda restante en las colas el 4.56%, que es casi el 5%, pero no es. ¿Sí? Y ahora vamos con tres desviaciones estándar. El área que está sobre el segmento que va desde el promedio a tres desviaciones estándar es de
49,87, ¿de acuerdo? Como ya vimos en las pasadas, del otro lado tenemos el mismo valor. Y a más o menos 3 desviaciones estándar tenemos el punto 99,74 o 99,74% de los datos. ¿Sí? ¿Queda alguna duda? Entonces tenemos 3 áreas que son importantes. Más o menos una desviación estándar tenemos el punto 6826 de los datos. Por eso nos dice que la curva normal alrededor del promedio tiene la mayor cantidad de datos, ¿de acuerdo? A más o menos 2 desviaciones estándar tenemos casi el 95% de los datos, pero es el 95,44%. Y a más o menos 3 desviaciones estándar tenemos el 99% de los datos o 99,74%. ¿Sí? ¿Dudas hasta aquí? Ok. Y hay un área de especial interés. Exactamente. El 95% de los datos, por eso les decía que no es más o menos 2 desviaciones estándar el 95%, es más o menos 1,96 desviaciones estándar. Tenemos exactamente el 95% de los datos. Si aquí tenemos el 95% de los datos, ¿cuánto tenemos en las colas? ¿El 5%? El 5%, 2,5% de un lado y 2,5% del otro lado. ¿Sale? Y esto es muy importante porque lo han visto muchas veces para poder hacer el cálculo de los valores de P, del 5%, de dónde viene, etcétera. Bueno, pues esto lo vamos a ocupar para para esos datos. Ahora, en un grupo de pacientes se obtuvo que el promedio de la frecuencia cardíaca es de 80 latidos por minuto, con una desviación de 20 latidos por minuto. ¿Sí? Si nosotros, esta es la fórmula para calcular los valores Z. ¿Sí? Z, o para encontrar un valor Z, va a ser igual al dato que nosotros estamos buscando menos el promedio entre la desviación estándar. ¿Difícil la fórmula? ¿O algo que que les quede duda? Entonces, mande. Ajá. Disculpe, doctora, es que yo había buscado en un libro y lo ponía como Z igual a X menos mu sobre sigma. Entonces, no sé si la anotación sea la misma o si hay algún problema si usamos eso. Lo que pasa es que mu y sigma es son los parámetros para la población y promedio o la X barra con S son los operadores para la muestra. Ah, ok, doctora. O Entonces, sea, mu es promedio, o sea, S es o sigma es desviación estándar. sí, bueno, entonces podríamos usar esa también, ¿no? Para resolver los Siempre, problemas. lo que pasa es que eso es para poblaciones. Cuando tienes una población muy grande, cuando hablamos de muestras, utilizamos promedio y desviación estándar, o sea, X barra y S. Ah, ok, gracias, doctora. Sale. Entonces, ¿qué valor Z le correspondería a una frecuencia cardíaca de 60 latidos por minuto si el promedio de 80 latidos por minuto y la desviación estándar es de 20? ¿Quién? A ver, damos Sería 2 menos minutos. uno. Menos uno. ¿Menos 1? ¡Wow! Sí. ¿Cómo calcularon eso? Es que Por bueno, eso. yo por ejemplo, puse el 60 menos 80 porque el 80 es el promedio y 60 es como el valor que queremos saber entre la desviación que es 20 y pues sale menos uno, porque pues negativo más positivo en una división es negativo. Exacto, muy bien, muchas gracias. Entonces tenemos ahí menos 1. Si nosotros lo ponemos en nuestra curva normal,
¿De acuerdo? Nos están diciendo que el promedio es de 80, la desviación estándar es de 20, entonces 80 más 20 da 100, más 20, 120, más 20, 140. Y luego 80 menos 20, 60, menos 20, 40, menos 20, 20. ¿Sí? Entonces, si eso lo ponemos o lo revisamos el 60 en nuestra curva normal, pues lo que nos va a dar es que tenemos una desviación estándar de -1 o valor de Z de -1. ¿Están de acuerdo? Sí. Eso. ¿Preguntas hasta aquí, chicos? Ustedes son expertos en estadística descriptiva. Qué bueno que sí. Me da mucho gusto. Bueno, pues ya que sabemos todo esto, vamos a identificar qué es el valor de P, que han ustedes escuchado por muchas partes, ¿no? Ustedes van a un artículo y en este artículo, por ejemplo, que les presento, dice que es un ensayo clínico aleatorizado, ¿de acuerdo? Donde están comparando si 3 miligramos de liraglutide sirven para el Disculpe, doctora. manejo de peso. Mande. Es que lo que pasa es que sigue presentando la diapositiva. Bueno, no sé si estoy compartiendo algo que no sea lo de tipo de Yo creo análisis. que sí, déjenme Denme un segundo. ¿Ya no estoy compartiendo nada o sí? No, doctora, yo no. Muchas gracias por decirlo. Entonces, les decía, ustedes vamos a ver qué significa el valor de P. Ujú. En este caso, ustedes tienen aquí un ejemplo de un artículo del New England Journal of Medicine que dice que están haciendo un ensayo clínico controlado y aleatorizado, ¿de acuerdo? Ya después vamos a ver qué significa todo eso. Están evaluando en este estudio si 3 miligramos de liraglutide ayudan en el manejo del peso. Ujú. Y entonces les presentan una tabla y en esta tabla les dicen los cambios que hubo en los factores de riesgo cardiometabólicos entre al inicio del estudio y a la semana 56, ¿sí? Entonces, me voy a ir a la pérdida, perdón, al cambio en los kilogramos de peso, ¿sí? Con liraglutide fue una diferencia entre el que inició el tratamiento y la semana 56, disminuyó el peso 8.4 kilogramos con una desviación estándar de 7.3 en los que tuvieron liraglutide y en los que recibieron placebo hubo una disminución de 2.8 kilogramos con una desviación estándar de 6.5. Y ustedes aquí tienen la diferencia, es decir, 8 menos 8.4 menos 2.8. ¿Cuánto es la diferencia o si hay diferencia entre tomar liraglutide o no tomar nada, es decir, placebo, ¿no? Y les dice que tiene una P, un valor de P menor de 0.001. ¿De acuerdo? ¿Qué quiere decir eso? ¿Alguien me puede decir? ¿Nadie? ¿Nadie se atreve a dar alguna respuesta? Sí saben, alguien lo dijo en algún momento. ¿No? ¿Nadie? ¿Yo escojo? Yo escojo.
Dana, Melissa, ¿tú qué opinas? Ay, doctora, es que la verdad no le entendí. ¿Qué no entendiste? Lo de los valores y lo que está preguntando, o sea, no entendí eso. Ok, si yo te dejara que me explicaras nada más lo que hay aquí, ¿cómo me lo explicarías? Dana, Sí, doctora. ¿cómo me explicarías esta diapo? Bueno, que son cambios en el peso, usando un medicamento como la liraglutide o un placebo, Ujú. pero ¿Y no sé, qué cambios ves en el peso? que hubo más, o sea, que disminuyó más el peso, o sea, 8.4 kilos, con la liraglutide que con el placebo. Porque con liraglutide disminuyó más de 8 kilos en promedio y con placebo 2,8 en promedio, ¿no? Sí, Pero te dice que este tiene un valor de P de menos 0,001. ¿Cómo lo interpretarías? Es significativa. ¿Es significativo? ¿Por qué? Bueno, doctora, soy García Paredes. Para apoyar un poquito a nuestra Hola, tu compañero Paredes. Einar. ¿Se trabó? Bueno, Ok. ah, Ah, A ver, o, A ver, Paredes, ya, anda. ¿se escucha? Es, Sí, ok, no sé si me trabé o así, pero estábamos diciendo que los valores tienen significancia porque son menores a 0.005. a 0,005. Ajá, ¿y eso qué? Entonces, la hipótesis de la investigación se confirma, o sea que los valores tienen significancia para el estudio, son, sí, válidos. Sí se escucha o porque creo que me trabo. Está bien. Creo que sí. Einar, ¿tú qué ibas a decir? pues hasta donde yo sé, P es probabilidad. Entonces, o sea, que nos diga que el valor sea de 0,01, bueno, 0,001, hace referencia que a cualquier valor que agarremos ya después de este estudio, va a caer en la curva estándar, va a caer así en el extremo. O sea, hay muy poquita probabilidad de que caiga dentro de los valores, dentro de las desviaciones estándar. Ok, ahí vamos, ahí vamos. Quiere decir que este resultado no se debe al azar, ¿sí? ¿Por qué? Vamos a ver por qué. En estadística hay algo que se llaman hipótesis estadísticas. Y estas hipótesis se van a plantear para el proceso de análisis estadístico inferencial de los datos que nosotros recolectemos, ¿sí? Y se van a postular para tratar de decidir si hay diferencias entre los datos obtenidos o si no hay diferencias entre los datos obtenidos para ver si son comparables en nuestro universo y entre el universo y nuestros parámetros, ¿de acuerdo? Ahora, hay dos, la hipótesis nula y la hipótesis alterna. ¿Han escuchado hablar de ellas? No. Nada, 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 nada. Ok. Bueno, la hipótesis nula, ¿qué es?
Se va a designar como el símbolo H0, ¿de acuerdo? Y se conoce como hipótesis de no diferencia, es decir, que hay igualdad. Ujú. Se refiere al planteamiento del supuesto de que el valor observado en una población o en una muestra o en una variable no difiere del encontrado en otra población, muestra o variable de interés. ¿Sí? Si yo ahorita les digo, vamos a sacar el promedio de segundo año de todos ustedes, ¿sí? Y hacemos un promedio. Y lo comparo con el promedio de segundo año del grupo anterior, del año pasado, y vemos si hay diferencias. Si no hay diferencias, quiere decir que hay igualdad. ¿Están de acuerdo? Que son iguales o el promedio es muy similar, ¿sí? Entonces, mi planteamiento sería que no hay diferencias entre el promedio de este grupo y el del año anterior, ¿sí? Esa es una hipótesis nula y se establece con el propósito de ser rechazada. En este caso, no me gustaría rechazar esa hipótesis de que vienen igual, ¿no? O a lo mejor y sí, ¿no? Los del grupo del año pasado tenían menor promedio que los de ahora. Entonces, la hipótesis nula la rechazamos o no la rechazamos, ¿de acuerdo? Un ejemplo, los alumnos que estudian en grupo obtienen las mismas calificaciones que los que estudian individualmente. Si la hipótesis no se rechaza, entonces se dirá que los datos no proporcionan evidencia suficiente que provoque el rechazo, es decir, que es igual estudiar individualmente que en grupo. ¿Sí? Esa sería una hipótesis nula. ¿Cuál es la hipótesis alterna? Como su nombre lo indica, la alternativa, ¿sí? Y se designa con el símbolo HA o H1 y plantea que los valores observados en el universo, en la muestra o en una de las variables en estudio no son equivalentes a los encontrados en otro universo o en otra muestra o en otra variable bajo análisis, lo que significa que sí existe una verdadera diferencia en los valores. Una hipótesis alterna es, por ejemplo, los alumnos que estudian en grupo obtienen calificaciones diferentes a los que estudian en forma individual. Entonces, si ya sabemos qué es la hipótesis nula y la hipótesis alterna, vamos a ver qué es el valor de P. El valor de P es la probabilidad de que el resultado obtenido se deba al azar si la hipótesis nula es cierta. ¿Cuál es la hipótesis nula? De igualdad, ¿cierto? De que no hay diferencias. Entonces, si nosotros decimos que sí hay diferencias, cuando en realidad esto es cierto, que sí hay diferencias, que sí es igual, entonces ese es el valor de P. ¿Sí? Con base en este valor, el investigador decide si si rechaza o no la hipótesis nula, es decir, que no existe diferencia entre grupos, o rechaza o no la hipótesis alterna al decir que sí existe diferencia. Entonces, la hipótesis nula nos dice la exposición no está asociada a la enfermedad. La hipótesis alterna nos diría la exposición sí está asociada con la enfermedad. Aquí tenemos un cuadrito que vamos a resolver, porque en las pruebas de hipótesis pueden existir dos tipos de errores o dos clases de errores, ¿sí? Es el error, vamos a tener la realidad, lo que realmente es, y vamos a tener nuestra prueba, ¿sí? La parte es la prueba estadística. Realmente podemos nosotros rechazar la hipótesis nula, es decir, que la realidad es falsa, o ser verdadera y no rechazar la hipótesis nula.
Y con nuestra prueba vamos a hacer lo mismo. Podemos rechazar la hipótesis nula, es decir, que sea falso, lo que estamos identificando, o verdadero, que no rechazamos la hipótesis nula. Ujú. ¿Qué pasa si en la realidad ustedes tienen verdadero y en la prueba también se obtiene verdadero? Pues es correcto, ¿cierto? Igual, si en la realidad es falso y en la prueba nos da falso, pues es correcto. El problema es cuando en la realidad es verdadero y no debemos de rechazar la hipótesis nula, y en nuestra prueba nos dice que es falso y rechazamos la hipótesis nula. ¿Sí? Manda, Ernesto. Doctora, ¿cómo que si en la realidad y en la parte estadística? Bueno, supongo que en la parte estadística son las pruebas, pero ¿cómo que en la realidad? Sí, en la realidad lo que realmente es, lo que existe. Ok. ¿Sí? Bueno, O sea, lo que mm, vamos a suponer cáncer pulmonar y el uso de tabaco. En la realidad sí hay una asociación, ¿estás de acuerdo? sí, sí, Imagínate sí. que nosotros hacemos una prueba estadística, un estudio, y nos dice que no, que tenemos que rechazar esa hipótesis. Entonces ahí cometemos un error tipo alfa o error tipo 1. ¿Sí? Sí, doctora. Va. Ahora, ¿qué pasa cuando en la realidad debo de rechazar la hipótesis nula? O sea que sí hay diferencias. Ujú. Y en nuestra prueba estadística tenemos, ¿cómo se llama? Perdón, les pongo abajo del error tipo 1 o alfa, la probabilidad es la probabilidad de rechazar la hipótesis nula siendo esta verdadera. ¿Sale? Y tenemos el otro error que es el error beta o tipo 2, que es la probabilidad de no rechazar la hipótesis nula siendo esta falsa. ¿Sí? 1 menos el error tipo beta o tipo 1 es el poder de un estudio, es poder estadístico. Más adelante lo vamos a ir viendo o no lo vamos a ir topando y lo vamos a discutir más adelante. Yo sé que esto es complicado y parece trabalenguas, pero tomen en consideración que el error tipo alfa o el error tipo 1 es que es la probabilidad de rechazar la hipótesis nula cuando no debemos de rechazarla. Es decir, cuando decimos que no hay cuando decimos que hay diferencias, cuando en realidad no existen diferencias. ¿Sí? Entonces, para que podamos nosotros no incurrir en estos errores, pues uno de los pasos es el tamaño de la muestra debe ser lo suficientemente grande para evitar estas fuentes de error, ¿de acuerdo? Entonces, afirmar que la exposición está asociada con la enfermedad cuando en realidad no lo está es el error tipo 1, ¿sí? Y afirmar que la exposición no está asociada con la enfermedad cuando en realidad sí lo está es el error tipo 2. ¿Sí? ¿Queda claro? Entonces, ese valor de alfa, ustedes lo han visto en muchos lados, es la probabilidad de cometer un error tipo 1 o el valor de P, ¿sí? De ahí viene ese valor de P. Y convencionalmente se acepta como menor de 0.05. También se maneja como 0.01 o 0.001, pero el estándar o el criterio que se ha manejado es de 0.05. ¿Por qué? Porque tenemos un 5% de que, o menos de un 5% de que cometamos un error tipo 1, ¿sí? Por eso es el valor de P. Entre más pequeño sea el valor de P,
pues es mucho más robusto el estudio, ya que, por ejemplo, si es de 0.01 es 1 en 100, no es 5 en 100. Y si es de 0.001 es un error en 1000, ¿no? Entonces, esto es lo que nos dice el valor de P. Y las hipótesis se aceptan o se rechazan, pero nunca se comprueban. ¿De acuerdo? ¿Alguna duda hasta aquí? Disculpe, ¿podría regresarle un momento al anterior, por favor? Gracias. ¿Lo entendimos, chicos? ¿Me regreso? ¿Qué hago? ¿O sigo? ¿Sigo? Bueno. Acuérdense, si sigo es más información. Bueno, vamos a hacer un ejemplo de pruebas de hipótesis. ¿Han escuchado de la G cuadrada? Creo que sí, en forma, pero la verdad no me lo explicaron, o no me lo explicaron bien. Ok. Bueno. Dependiendo del tipo de variable, es el tipo de prueba estadística que nos va a ayudar a identificar el valor de P, o si rechazamos o no rechazamos la hipótesis nula. ¿Sí? Ustedes están viendo en la pantalla que dependiendo de la variable resultado y la variable explicatoria, vamos a tener el tipo de análisis o prueba estadística que nosotros vamos a realizar. Si ustedes tienen una variable resultado continua y explicatoria dicotómica, van a usar una prueba de T. ¿Han escuchado de la prueba T de Student? Sí, eso sí. Pues esta es la prueba de T de Student, pero cuando tenemos una variable resultado continua y una variable explicatoria dicotómica. Después, si ustedes tienen una variable continua y otra explicatoria continua, las dos, podemos hacer una correlación o una regresión lineal. Si la variable resultado es ordinal y la explicatoria es dicotómica, hacemos una prueba de Wilcoxon. Si la variable resultado y la explicatoria, las dos son dicotómicas, podemos hacer una chi cuadrada o una regresión logística. Si la variable resultado es dicotómica y la explicatoria es continua, hacemos una regresión logística. Y si la variable resultado es el tiempo al evento y la explicatoria es dicotómica, hacemos una prueba de Low-Rank. Yo sé que esto es muy complicado, lo ven muy complicado, pero simple y sencillamente son las pruebas que nosotros vamos a hacer para identificar si rechazamos o no una hipótesis nula, si nuestro valor de P es menor de 0.05 y si esto es estadísticamente significativo y no se debe al azar. ¿Sale? ¿Qué pasó, Dana? ¿Cuál es la variable explicatoria? La variable resultado es lo que tú encuentras, es decir, la variable dependiente, ¿cierto? Entonces, Sí. la variable que explique ese resultado sería la variable independiente. Ah, ok. Gracias. ¿Sí? Va. Entonces, por eso es tan importante que empezáramos desde abajo para que ustedes pudieran saber los tipos de variables para que ahora podamos nosotros sintetizarlas, hacer sus promedios, sus proporciones, etcétera, dependiendo, y ver si hay diferencias en esas medidas de resumen a través de una prueba estadística. ¿Sí? Sí.
¿Por qué? Porque una cosa es describir y otra cosa es comparar. En muchos estudios la descripción de la variable resultado es el objetivo. En otros es estimar los intervalos de confianza, que ya vamos a ver qué es eso. La descripción a veces no es suficiente si lo que nos interesa es comparar y ¿qué necesitamos para comparar? Una segunda variable, generalmente llamada variable explicatoria, predictora o independiente. ¿Sí? Entonces, vamos a hacer un ejemplo el día de hoy, que es la chi cuadrada. Entonces, la prueba de hipótesis chi cuadrada también se denota como x al cuadrado. Para poder hacer cualquier tipo de prueba debemos de seguir estos pasos, que son 7. Entonces, los tienen que tener muy, muy a la mano. Entonces, en estos pasos, primero, tenemos que establecer la hipótesis nula. Luego, establecemos el tipo de datos que estamos evaluando, o sea, qué tipo de variables son, cuál es la variable dependiente, la independiente, o la de resultado y explicatoria, y cómo se clasifica desde el punto de vista estadístico, si en cuantitativa, cualitativa y sus aledaños, ¿de acuerdo? Ya que hacemos eso, determinamos la prueba estadística apropiada y establecemos las estadísticas de resumen, si es posible, calculamos el valor de P y decidimos si se rechaza o no la hipótesis nula y escribimos la conclusión. ¿Hasta aquí todos bien? Vamos, porque vamos a hacer estos 7 pasos con la prueba de G cuadrada. Ok. Los siguientes datos fueron recogidos por un investigador. ¿Qué datos tenemos aquí? Son los casos de desempeño escolar deficiente, ¿sí? Si se expusieron o no crónicamente al plomo. Entonces tenemos dos variables. La exposición crónica, si no, y si esto genera desempeño deficiente, si no. ¿Cuál es la variable independiente o explicatoria? La exposición crónica. Exacto. Entonces, esta es la variable independiente o la variable explicatoria. ¿Sí? Lo que va a explicar que la variable dependiente, ¿sí? O variable resultado, que es desempeño deficiente. Entonces, variable dependiente o variable resultado. ¿Qué tipo de variable desde el punto de vista estadístico es la exposición crónica? ¿Ya los aturdí mucho? A ver, ¿puedes repetir otra vez la pregunta? Desde el punto de vista estadístico, ¿cómo se clasifica la variable exposición crónica? ¿En cualitativa o en cuantitativa? Cualitativa. Ajá, cualitativo ¿Cualitativa de qué nominal. tipo? Nominal dicotómica. Nominal. Nominal dicotómica. ¿Y el desempeño deficiente? Igual. Igual, ¿de acuerdo? ¿Por qué? Simple y sencillamente o hay exposición o no hay exposición, o hay desempeño deficiente o no lo hay, ¿cierto? Entonces, si seguimos nuestros datos o nuestros puntos para dar para hacer nuestra prueba de hipótesis, establecemos primero nuestra hipótesis nula, ¿sí? Esta sería que no existe asociación entre estar expuesto al plomo y el desempeño deficiente. ¿Están de acuerdo? Es una hipótesis nula
de igualdad o de no diferencia. ¿Sí? Sí, doctora. Va. Entonces, establecemos el tipo de datos, que la variable independiente es dicotómica y la independiente es también dicotómica. Entonces, ¿cuál es la prueba estadística apropiada? De acuerdo a la tablita que les mostré. La que íbamos a hacer, la chi cuadrada. La chi cuadrada o una regresión logística. Ahorita no les voy a enseñar una regresión logística, pero sí una chi cuadrada. ¿Sí? Entonces, nuestra prueba apropiada sería una chi cuadrada. Entonces, ahora sí calculamos el valor de P. ¿Cómo se calcula? Bueno, la fórmula para calcular la chi cuadrada va a ser igual a la sumatoria de los datos observados menos los datos esperados al cuadrado entre los datos esperados. Y me van a decir, ajá, qué bueno, pues muchas felicidades, ¿no? Un día de estos. ¿Cuáles son los datos observados? Los que ya nos dieron nuestros resultados, los que ya tenemos en nuestra tablita. ¿Sí? Por favor, cópienlos porque vamos a hacer cálculos. ¿Listo? ¿Ya? ¿Ya todos los datos? Ok. Entonces, de un lado, si se fijan, ya tenemos las frecuencias observadas. ¿Cómo obtenemos las frecuencias esperadas? Las frecuencias esperadas vamos a multiplicar el total de la fila, ¿sí? Por el total de la, el total de la columna por el total de la fila y lo dividimos entre el total o la n. ¿Cuánto les da? 28.02. 28.02. Para la siguiente celda es lo mismo. Dividimos, multiplicamos el total de la fila, de la columna, por el total de la fila y nos da el siguiente valor esperado, que es ¿cuánto les da? 24.9. 24.9. 24.9. Para la siguiente celda, ¿de acuerdo? Vamos a multiplicar el total de la columna por el total de la fila. ¿Y cuánto les da? 26.9. 26.9. Y en la siguiente celda vamos a multiplicar el total de la fila, de la columna, perdón, por el total de la fila. Entre el total, ¿eh? ¿Y cuánto les da? 24.02. Exacto. ¿Sale? ¿Por qué se fue? ¿Sí queda claro cómo hicimos las esperadas? Esto es si no hubiera diferencias, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué nos dice ahora nuestra fórmula? Nuestra fórmula nos dice que restemos el observado menos el esperado y lo elevemos al cuadrado. Entonces, tenemos el esperado, que en este caso, perdón, el observado, que sería 42, menos el esperado elevado al cuadrado y dividido entre el esperado. ¿Lo pueden hacer para ver si no me equivoqué, por favor?
El primero nos da 6.97, el segundo 7.82, el tercero 7.24 y el cuarto 8.09. Si se lo dividen y alguien hace uno y alguien hace otro, no es para corroborar. Y la suma nos da 30.1 o 30.14. Yo hice el primero y ese sí está bien, el de 6.90. Gracias. Entonces, ¿confían en mí que lo hice bien? Y bueno, nos da un resultado de 30.14 la chi cuadrada, ¿sí? ¿Y eso qué? ¿Y ahora qué hacemos con ese valor? Ese valor es el valor que nosotros obtuvimos en la prueba estadística para poderlo comparar con algo que se llama valor crítico o valor de tablas. Así como ya existe una tabla para los valores Z en la distribución normal, existe una tabla de valores críticos para G cuadrada o para T de student, etcétera, o la F, etcétera. Van a encontrar muchas, ¿sí? Para poder calcular el valor crítico de la chi cuadrada, nosotros tenemos que calcular los grados de libertad, ¿sí? Que es el número de columnas menos 1 por el número de filas menos 1. En este caso, ustedes, ¿cuántas? Ay, no. ¿Cuántas filas tienen? 2, 2. ¿Y cuántas columnas? 2, 2. Entonces, 2 menos 1, 1. Y 2 menos 1 nos da 1, ¿cierto? Y si multiplicamos 1 por 1, nos da 1 grado de vida. 1, ¿Y cuál es el valor de la G cuadrada con un valor de 0.05, una significancia de 0.05, con un grado de libertad de 3.84? ¿Sí? Entonces, si nosotros vemos que el valor crítico de tablas es menor que el calculado, se rechaza la hipótesis nula. ¿Ya vieron? ¿Cuál es el valor crítico de tablas? 3.84. ¿Y cuál fue el calculado? 30.14. Entonces, ¿rechazo la hipótesis nula o no? ¿sí se rechaza? Sí se rechaza, ¿no? Porque dice que cuando el valor crítico de tablas es menor que el calculado, entonces rechazamos la hipótesis nula. Y este es menor que 30.14. ¿Sale? Entonces, ¿ahora qué sucede? Bueno, cuando nosotros aplicamos o hicimos la prueba estadística de G cuadrada, el valor de crítico de G cuadrada para un valor de P de 0.05 fue de 3.41. Esto fue el valor de P. Entonces decidimos si se rechaza o no la hipótesis nula. Como el valor de G cuadrada calculado fue de 30.1 y es mayor que el valor crítico que fue de 3.41, entonces se rechaza la hipótesis nula de no asociación. Y entonces concluimos que sí existe asociación entre la exposición al plomo y el desempeño deficiente.
¿Sí? ¿Quedó claro? ¿Cómo funciona una prueba estadística? Sí, doctora. Disculpe, doctora. Mande. Tengo duda con lo de los cuadros de valor observado y valor esperado. Ujú. ¿Cómo se obtuvieron los valores del cuadro de abajo exactamente? ¿Me lo podría repetir, por favor? Sí. Sería el valor observado menos el esperado, ¿sale? Y esto le elevamos al cuadrado y lo dividimos entre el esperado. ¿De acuerdo? Entonces sería 42 menos 2802, que es el esperado, lo elevamos al cuadrado y lo dividimos otra vez entre 28.028. ¿Sí? Ok, sí, doctora, gracias. Y así cada uno de las celdas, ¿no? Para la celda B sería 11 menos 24 entre 24, ¿no? Y nos daría este. La celda C, perdón, sería 13 menos 26 entre 26, bueno, y el cuadrado, y nos da este. Y 38 menos 24 entre 24 nos da 809. Y todo esto, hacemos la sumatoria de nuestra fórmula y nos da 30.1. ¿Sí? Sí, doctora. ¿Preguntas hasta aquí, chicos? Les acabo de pasar varios archivos, que es la segunda parte de la antología del doctor Reinaga. ¿Sale? Empieza los capítulos con inferencia. ¿Dónde están? ¿Qué es inferencia estadística? ¿Qué es el muestreo? Todo lo que vimos el día de hoy. ¿De acuerdo? Y también viene la parte de qué es el muestreo estadístico. Esto no me importa mucho, después lo vamos a ver, pero qué es el valor de P. ¿De acuerdo? Y también viene todos los tipos de pruebas estadísticas, ¿sale? La prueba de bondad de ajuste, ¿de acuerdo? Que es el primer hermana de la G cuadrada, o se utiliza la G cuadrada. También viene la G cuadrada, para que ustedes la puedan ir resolviendo. La asociación de dos variables cualitativas, qué tipo de prueba se estaría utilizando y cómo se resuelve.